Señorías, retomamos la sesión dando la bienvenida a Patricia Alessandra Cervera Valencia, presidenta de la Asociación TCA de Andalucía, que comparece ante esta Comisión de Salud y Familia a fin de dar a conocer la problemática y la situación que sufren las personas con trastornos de conducta alimentaria y sus familiares en Andalucía. Señora Cervera, bienvenida al Parlamento de Andalucía, bienvenida a esta comisión. Tiene usted la palabra. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, pues agradecerle el poder estar aquí hoy y poder una vez más, porque a la comisión no he venido, pero en el Parlamento sí hemos estado en varias ocasiones, exponer pues todo lo que estamos pasando a las familias y los casos que se han agravado pues bastante en esta pandemia que estamos pasando. Entonces, en primer lugar, he repartido algunos documentos porque no me va a dar tiempo a exponerlo todo. Voy a leer el manifiesto que escribí para el Día Mundial de Acción por los Trastornos porque creo que expresa bastante bien la situación que estamos pasando. Disculpadme si me tiembla un poquito la voz, que estoy nerviosa. Mamá, porque ya no puedo llorar ni reír. Me pide que por favor la deje morir, que ella no quiere seguir viviendo así. Yo le digo, cariño, jamás voy a dejar que te apague. Te prometo que volverás a vivir. Así comenzaba mi petición aquel 2 de marzo de 2019, en el que sentí que mi hija me dejaba, sola, abandonada por un sistema público que debía haber velado por el derecho a su salud, un sistema que debía haber protegido a las personas más vulnerables, un Estado que tiene que cuidar a su infancia, adolescencia y juventud, personas que han perdido muchos años de su vida que jamás nadie les devolverá, cuando no la propia vida, dejando mucho dolor y un sufrimiento intenso en la familia. Las enfermedades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria afectan a un número cada vez mayor de personas y cada vez a edades más tempranas. Estas enfermedades, siendo los casos más conocidos, el de la anorexia y la bulimia, son discapacitantes y mortales si no reciben un tratamiento adecuado. El tratamiento se basa en la atención sanitaria coordinada de un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, endocrinos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y personal de enfermería auxiliar con una formación especializada, debido a todos los ámbitos de la persona que son afectados por la enfermedad. Los casos más graves requieren una hospitalización completa para luego pasar a un régimen de hospital de día y posteriormente consulta ambulatoria. Un circuito asistencial integrado en un espacio diferenciado que atienda de modo específico las necesidades de tratamiento según la fase de la enfermedad y que garantice, por tanto, la integración real y efectiva de la persona en su entorno familiar y social de un modo progresivo. Estas enfermedades tienen recaídas, por lo que deben tener un control médico para prevenirlas y poder actuar rápidamente en caso de que se produzca. Por tanto, las personas adolescentes y jóvenes, en su mayoría, precisan un tratamiento continuado y con supervisión, para evitar deterioro irreversible en su estado de salud físico y mental, añadiendo al cuadro diagnóstico principal múltiples diagnósticos secundarios, comorbilidad por la cronificación de la misma, sumando enfermedades de salud mental y física, que ahondan en la complejidad de la enfermedad, siendo su recuperación cada vez más difícil. El riesgo de suicidio es muy alto en estos enfermos, que están completamente atrapados por una enfermedad que no les permite llevar a cabo un proyecto vital. Muchas, la mayoría son niñas, adolescentes y mujeres, no pueden continuar los estudios ni trabajar. Se separan de la vida de sus iguales, pierden el tren de la vida y la sensación de aislamiento social y de falta de valía personal a no poder desarrollar ningún proyecto de vida real la lleva a experimentar una profunda sensación de fracaso y de exclusión social, lo que le impide integrarse con éxito en la vida social, laboral, cultural, política y económica, característica esta del ejercicio de la plena ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho. Es un problema de salud pública, no solo porque el intervalo de edad y sexo se está ampliando, sino por la gravedad y consecuencias que dicha enfermedad conlleva, afectando en primer término a los menores de edad, fase en la que suele aparecer la enfermedad. Si no podemos prevenir, al menos estamos obligados a dar una respuesta rápida, a través de una detección precoz y un tratamiento temprano, sobre todo porque está demostrado clínicamente que un abordaje multidisciplinario a tiempo en estas unidades especializadas predice un alto índice de éxito en la curación de la misma. Dejar a estas personas sin ese tratamiento es dejarlas morir lentamente con un intenso sufrimiento. En la actualidad, algunas comunidades autónomas cuentan con estas unidades especializadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que tiene dos, una en Albacete para menores de edad y otra en Ciudad Real para mayores. Estas unidades tienen que atender en muchas ocasiones los casos más graves, que son derivados por otras, generando largas listas de espera y altas médicas precipitadas para poder atender la elevada demanda, perjudicando a las propias pacientes de aquellas comunidades que, conscientes de la gravedad del problema, han creado estas unidades.
Sin embargo, otras, como es el caso de Andalucía, no tiene ninguna unidad especializada para tratar a las personas diagnosticadas de esta grave enfermedad. Es imposible encontrar una justificación al hecho de que una comunidad como Castilla-La Mancha, con 2 millones de habitantes, frente a los casi 8,5 millones de Andalucía, cuente con 2 unidades, fundamentales para la vida de estas personas y sus familias. Y aquí en Andalucía se traten únicamente mediante parches que lo único que consiguen es cronificar esta enfermedad, cuando no abandonar a su suerte a estas personas. En Murcia, por ejemplo, una de las comunidades, una comunidad bastante pequeña, con bastante poca población, tienen una unidad desde el año 2005. En Albacete tienen una unidad que lleva 20 años funcionando. Y bueno, leo una noticia que tienen publicado ellos en su web. Es importante que la enfermedad no se cronifique, de ahí que Salud Mental cuente desde hace 20 años con la USCA, un equipo multidisciplinar del Complejo Universitario de Albacete. Consulta, hospital de día y zona de ingreso dan forma a un circuito que pretende que el paciente vaya alejándose del sistema sanitario conforme vaya mejorando. Los trastornos, esta de Murcia, los trastornos de la conducta alimentaria son patologías psiquiátricas con una incidencia elevada y una prevalencia creciente en la población adolescente y juvenil. En respuesta, porque por sus repercusiones físicas y psicológicas, la tendencia a la cronicidad y afectar al periodo formativo de los afectados constituye un grave problema de salud pública. En respuesta a estos problemas se crea la unidad de trastornos alimentarios en el Hospital Reina Sofía de Murcia en el año 2005. Comunidades como Cantabria también tienen estas unidades, Castilla y León, Castilla-La Mancha, no son solamente Madrid y Cataluña. He aportado unos documentos con los datos que los pedí al SAS de la población que había diagnosticada, de personas con bulimia, con anorexia y con otros trastornos no específicos, trastornos de la conducta alimentaria. Los datos que me dieron, una tabla de Excel, yo hice todas estas tablas desagregadas por provincia, son un total de 30.000 personas, 30.536. Sin embargo, la Asociación Española de Estudio de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que está formada por profesionales de este sector, estiman 400.000 personas afectadas en España. Haciendo una proporción a la población que tenemos, estaríamos hablando de una población estimada afectada de estas patologías de 72.000 personas, aproximadamente, aquí en Andalucía. Voy a intentar ser breve para exponer la cronología de que empecé la campaña un 2 de marzo, que empecé recogiendo firmas en la plataforma de Change. En la actualidad ya contamos con más de 382.000 firmas. Ese día presenté distintos escritos a todas las instancias, los defensores tanto estatal como autonómico, a la Fiscalía, incluso a la Casa Real, al Ministerio, a todos los sitios, llamé a todas las puertas que pude llamar en ese momento. Los medios de comunicación se hicieron eco y mostraron gran interés y hubo, la verdad, que una divulgación bastante importante a través de televisión, de prensa y de radio. El 22 de mayo, y a raíz de todas las familias que se unieron a mi lucha, constituí la asociación de la cual soy presidenta ahora, TCA Andalucía, para el nivel de toda Andalucía, para llevar a cabo sobre todo este proyecto de esta creación de estas unidades. El 28 de mayo, en menos de 3 meses, ya habíamos conseguido más de 300.000 firmas que las entregamos. Ese mismo día nos reunimos con la viceconsejera de Sanidad y se comprometieron a crear 2 unidades en septiembre de 2019. El mismo día que hicieron pública en la página del SAS que Andalucía contará en septiembre con 2 unidades de trastornos de la conducta alimentaria. La Junta de Andalucía responde así a las necesidades de las personas con trastornos de la conducta alimentaria, poniendo en marcha unidades específicas, ha afirmado la viceconsejera de Salud y Familia, Catalina García. El 13 de junio se hace una pregunta al consejero por el grupo Vox, donde el señor Aguirre ratifica lo que había anunciado su viceconsejera, hablando de que en septiembre contaríamos con esas unidades. El 27 de junio de 2019 se aprueba por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Partido Popular. El 26 de septiembre se vuelve a hacer una pregunta de control en el Pleno al consejero por el Partido Popular. Aquí habla ya de la apertura en octubre y habla solo de una unidad. El 28 de noviembre, otra pregunta de nuevo, en esta ocasión por el Grupo Adelante Andalucía, donde ya la pospone a diciembre. En diciembre se abrió la unidad en Málaga, pero solamente consultas externas, hospital de día sin hospitalización, con lo cual en la práctica está atendiendo solamente a la población de Málaga.
porque no puede desplazarse una persona de Sevilla, no se puede desplazar para ir a un hospital de día y tener un tratamiento intensivo, que es lo que necesitan. El 23 de junio, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en Granada, se anuncia por el presidente de la Junta la creación de la segunda unidad en Granada. El 9 de julio se abren unas consultas externas, que le llaman unidad, luego se abre un hospital de día, solamente para atender a la población de la provincia de Granada y población adulta, solamente de 9 a 3, y seguimos sin hospitalización. Este pasado 25 de febrero se aprobó una enmienda presentada por el Grupo Vox en la moción relativa a la política general en materia de salud pública y asistencia sanitaria. En esta enmienda, el Parlamento de Andalucía, en esta moción, insta al Consejo de Gobierno a dotar de personal especializado las 2 unidades de trastornos de la conducta alimentaria comprometidas por esta consejería y que deberían estar funcionando desde septiembre de 2019, así como a que una de ellas comience a funcionar antes del 30 de mayo de 2021, como una unidad hospitalaria donde los pacientes puedan permanecer ingresados durante las 24 horas del día. Esto, sin duda alguna, es un compromiso fuerte. Sabemos que las mociones tienen un control que esperamos que realmente se siga y se exija y se cumpla ese compromiso y podamos tener al menos una unidad de las 2 que se habían comprometido, al menos una completa. Y brevemente, no sé cómo voy de tiempo, brevemente si puedo exponer, a lo largo de que septiembre se anunció, desde que septiembre se anunció la creación de estas 2 unidades, pues se crearon muchas expectativas por muchas familias. Yo he recibido muchas llamadas, se han puesto en contacto conmigo para ver dónde estaban las unidades, cómo funcionaban, a quién atendían, a quién no atendían. Yo no podía decir nada. Y a modo de ejemplo voy a exponer lo que he vivido yo con mi hija, o sea, lo que hemos pasado. En diciembre de 2019 estaba ingresada en Ciudad Real. Puedo decir que el 18 de febrero volví a ingresar en Ciudad Real. Ahora mi hija está otra vez en Ciudad Real. En medio de todo esto, cuando fuimos a la unidad de Málaga, que decían que ya estaba funcionando, que estaba abierta, fuimos allí con todas nuestras esperanzas. Sin embargo, allí, cuando llegamos por urgencia, ingresó en 3 plantas hospitalarias de 2 hospitales distintos, en neurocirugía, en urología y en geriatría, que era la que iba a ser destinada a los ingresos hospitalarios, a los ingresos de la unidad. En marzo, con el estado de alarma, si recordáis, Málaga fue una de las provincias más afectadas, con lo cual tenía un riesgo de contagio muy alto. Tuvimos que pedir una alta voluntaria, nos desalojaron para ingresar a pacientes COVID y se desmanteló ahí el proyecto de hospitalización para la unidad de Málaga. Desde marzo hasta junio mi hija estuvo ingresada en casa con una sonda nasogástrica. Tuvimos que acudir a urgencias en varias ocasiones por los problemas que suponía la sonda y porque ella misma se la sacó en un par de ocasiones. Y en diciembre, porque bueno, yo escribí en ese periodo, lo pasé muy mal, lo pasamos muy mal, con muchísimo miedo, y en ese periodo publiqué una carta que escribí, pero donde daba mi testimonio como cuidadora. Si me da tiempo, pues leeré, porque había seleccionado algunos párrafos y creo que por lo menos un par de ellos sí me gustaría poder exponerlos. Y simplemente decir que en diciembre, esta Navidad, mi hija tuvo que ingresar en la UCI, porque bueno, tenía el peso más bajo que ha tenido en todos estos 10 años de enfermedad. Luego pasó a agudo en psiquiatría y de ahí se hizo el traslado con muchísimo trabajo para ingresar en Ciudad Real, otra vez, como digo, con carácter previo a todo esto que estoy contando, que estoy relatando, desde los 13 años y hasta los 23 que cumple ahora. 10 años con desnutrición severa, hemos peregrinado por distintos dispositivos sanitarios, con decenas de ingresos hospitalarios sin ninguna especialización, pediatría, cardiología, medicina interna, endocrinología, psiquiatría, infeccioso, que fue lo que me llevó a iniciar la petición, porque después de estar en urgencias la querían ingresar en infeccioso. Para abordar estos trastornos, 2 traslados a unidad especializada en Castilla-La Mancha, sin recibir al alta la continuidad asistencial necesaria para la recuperación y la necesidad de acudir a urgencias en infinidad de ocasiones. Resultados en salud, en el sistema sanitario público andaluz, que tanto proclaman algunos, pues una cronificación de una anorexia muy grave, con una discapacidad de una persona con 23 años que empezó con 13 años. Y quiero decir que no hay personas enfermas resistentes al tratamiento, como he escuchado decir por ahí algunas personas. Lo que no ha habido nunca, ni hay en Andalucía, es un tratamiento especializado, en unidades específicas e integrales. Entonces, bueno, si queréis me puedo quedar por aquí y luego si puedo leer algún
los parafitos como me vayáis diciendo, ¿vale? No quiero abusar del tiempo. Muchas gracias, señora Cervera. Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios por tiempo de 3 minutos. Tal y como acordamos en la mesa de la comisión, de menor a mayor. Adelante, Andalucía, su portavoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias por su intervención. Lo primero, espero que su hija se restablezca. Y como siempre que atendemos a personas que vienen a hablarnos de alguna enfermedad y de las carencias que hay en el sistema para atender convenientemente a las personas que la padecen, siempre nos asalta la misma duda, ¿no?, de si debieran ser ustedes quienes estuviesen peleando por esto que ya bastante tienen en casa. No creo que sea ni el momento ni el lugar, estando usted aquí, para tener el intercambio de impresiones entre los grupos sobre qué hacer a futuro. Yo lo que sí le puedo decir es que en lo que modestamente dependa de nuestro grupo parlamentario, este tema no se va a caer de la agenda política. En el pleno de la semana que viene, mi compañero Jesús Fernández va a preguntar nuevamente por el asunto al consejero. Y en lo que esté en nuestras manos, vamos a tratar por todos los medios de que la consejería ponga este tema en el orden de prioridades que merece, en atención al calado de las dificultades que están ustedes afrontando y que solo pueden resolver de manera inexplicable fuera de Andalucía, siendo Andalucía la comunidad autónoma más grande y más poblada y, por tanto, la que razonablemente tiene a más personas que pueden estar atravesando esta situación o en vías de empezar a padecerla, que, como bien usted señalaba, es el momento idóneo de empezar a tratar a una persona para que no acabe teniendo los problemas formidables que usted ha relatado con una entereza que me descubro ante ella. Por tanto, solo le puedo decir eso, que políticamente nuestro grupo sumará con el resto del grupo, porque estoy convencida de que esto va a salir y va a salir bien. Nuestro grupo, desde luego, no va a cejar en ese empeño y muchísimas gracias por haber venido a hablar con la comisión. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Por parte del Grupo Parlamentario Vox y por tiempo de 3 minutos, la señora Piñero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y gracias, señora Cervera, por estar aquí y contarnos esta problemática tan grande que tienen nuestras jóvenes hoy día, en el mundo en general, pero aquí en Andalucía, por la falta de tratamiento y de asistencia suficiente desde el sistema público. Ya sabe cómo nos hemos preocupado desde nuestro grupo, siempre con muchas iniciativas, preguntas, mociones, unidas a la moción, porque realmente es un tema que necesita una sensibilidad especial para ponerlo en primera línea. Y aquí, pues, en Andalucía se ha visto que nunca se la había tenido en cuenta, nunca había habido sensibilidad para que esta enfermedad tuviera su sitio. Los ingresos siempre se han hecho en las unidades de psiquiatría, con otros pacientes que no debían estar, ellos sí, los que no debían estar eran los de trastorno de conducta alimentaria, metidos dentro de este cuadro, pues, porque padecen de esquizofrenia, depresiones, porque no es... Luego, en efecto, como ha dicho, se necesitan equipos multidisciplinares que no estaban, y bueno, esa promesa de hacer las 2 unidades que se ha quedado en que se van a hacer, pero vamos, que todavía pues no están. Darle las gracias por haber venido y alabarle la lucha que todos los días tiene desde su función de madre y también creando estas asociaciones para que otras familias que pues no tengan a lo mejor esa capacidad pues se encuentren representadas y hagan fuerza frente a un sistema sanitario que les debe esta asistencia. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadano y por tiempo de 3 minutos, su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Cervera. Encantada de volver a coincidir con usted. Estuvimos reunidos y realmente fue cuando yo tomé conciencia de la situación de todas las familias que tienen un paciente
con un trastorno de la conducta alimentaria. Le quiero dar la enhorabuena desde mi grupo parlamentario Ciudadanos por esta lucha incansable que llevan y por eso, como bien ha dicho, estamos en un estado de derecho y por eso hay una obligación de dar una solución rápida e inmediata a pacientes que realmente están pasando una situación extremadamente dramática. Yo recuerdo que cuando me reuní con usted, su hija estaba ingresada y ahora comenta nuevamente que está ingresada. Le deseo de corazón que se recupere y no me puedo imaginar por la situación que pase ni usted ni cualquier familiar, una madre con una hija o un hijo, una situación, bueno, sobre todo hija, porque está demostrado que este trastorno se da más en mujeres, suele ser un trastorno más de género, más en mujeres que en hombres. Por eso todas las administraciones públicas, todos los poderes públicos deben de estar unidos para que ustedes sigan adelante con esa lucha y que realmente hayan esas unidades especializadas que reivindican, que se haga un tratamiento especializado y que se dé una solución y una respuesta rápida. Así que muchísimas gracias por estar aquí en la comisión y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos les seguimos animando a que sigan luchando y sigan poniendo esa fuerza que ponen y que demuestran por todos los familiares y todos los pacientes que pasan esta situación. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 3 minutos, su portavoz tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes ya y, en primer lugar, pues nuestro agradecimiento a la Asociación TCA Andalucía y en su nombre a la señora Cervera, su presidenta, por trasladarnos en esta mañana una vez más pues lo que les acontece y las problemáticas a las que tienen que hacer frente en su día a día a las personas que padecen este trastorno, sus familiares y los colectivos que les respaldáis. Y al igual que el resto de nuestros compañeros, pues desear una pronta recuperación o mejoría para su hija y para todos los afectados en general. Desde nuestro grupo parlamentario somos conscientes y empatizamos totalmente con la exposición que ha hecho muy clara de una dura realidad a la que vienen haciendo frente no un año ni dos. Arrancaba esa lucha, como ha dicho, de forma más directa a partir del año 2019, pero claro, partíamos de una situación en la cual en nuestra tierra no contábamos con esas unidades dotadas de la infraestructura, dotadas del instrumental y dotadas de los profesionales necesarios. Es algo a lo cual se comprometió la propia viceconsejera, como usted ha dicho, y fue a Ciudad Real a conocer de primera mano un centro. Y gracias a ese interés y sobre todo a la lucha, al trabajo, al empuje de vosotros, de los colectivos, de los familiares, esa reivindicación fue atendida y bueno, desde hace un tiempo podemos contar con esas dos unidades que, como usted ha expuesto, pues necesitan seguir mejorando, necesitan seguir ampliando, sobre todo contar con esa hospitalización tan necesaria en casos en los que se agudiza el trastorno, como usted ha expuesto y con lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero por nuestra parte, pues reiterar esa disposición, la de nuestro grupo, que es la de nuestro Gobierno, con el interés de donde partíamos de cero, poner en marcha estas dos unidades en Málaga, en Granada, conscientes de que queda mucho por mejorar. También nos ponemos totalmente, como hemos dicho, a su disposición para seguir reuniendo, atendiendo esas necesidades y tratando de canalizar esas inquietudes que esperamos y deseamos que sean una realidad por las familias y sobre todo pues, por las personas afectadas por este trastorno. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Y por último, por tiempo de 3 minutos, el Grupo Socialista tiene la palabra. Señor Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cervera, lo mismo que le han dicho el resto del grupo parlamentario. Gracias por su comparecencia aquí, por su explicación y, sobre todo, espero que su hija salga de una situación tan complicada en la que se encuentra. Yo no la conocía a usted no me conoce tampoco a mí. Yo, aparte de ser parlamentario, soy nutricionista. Sé perfectamente lo que usted me está hablando
Y desde luego me quedo con lo que ha dicho usted. En la estructura de los trastornos de conducta alimentario, desde luego en las excepciones más graves es necesario dos cosas. Un equipo multidisciplinar, porque no se puede afrontar desde una sola óptica, y desde luego, sin duda, y subrayo, el ingreso 24 horas al día. Si no, no hay ningún tipo de solución. Un nutricionista, un médico puede dar una serie de recomendaciones si no hay una vigilancia, si no hay una sensibilización, si no hay una atención hacia el paciente, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, nuestra solidaridad, nosotros en la moción que llevamos al Pleno del Parlamento, que como usted bien ha dicho es de obligado cumplimiento, señalábamos ya la necesidad de contar con estas unidades. Yo creo que esta es una cuestión no política, es una cuestión de salud y de necesidad. Y a mí me preocupa lo que ha dicho, porque usted conoce la realidad muchísimo mejor, la de los pacientes, que la situación es que se ha agravado por la situación de la pandemia. Nosotros hemos insistido hoy en esta comisión que es necesario simultanear la atención necesaria que necesita la pandemia, pero tampoco sin dejar de lado a muchos pacientes que están en una situación crónica muy difícil y muy complicada, que estos meses pueden significar el letargo absoluto de su recuperación. Por tanto, yo no me extiendo mucho más. Ya digo, creo que esto es un tema de salud y cuenta evidentemente con nuestro apoyo en cuantas iniciativas desde su asociación impulse. Muchas gracias. Señora Cervera, tiene usted tiempo para cerrar y para contestar a los grupos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los grupos porque bueno, soy consciente de que esto es una cosa que siempre le digo a todas las personas, a todas las familias, que se está apoyando desde todos los grupos, ¿vale? Sin distinción, no hay color. Estamos hablando de un problema de salud pública, estamos hablando de personas muy jóvenes que si tienen la atención que necesitan salen adelante, sacan su proyecto de vida adelante, sus familias también. Entonces esta petición que estamos haciendo, que yo estoy haciendo desde aquí, que llevo de hace 2 años luchando, es una petición de mínimos. La petición es que haya una planta donde se pueda hospitalizar a personas que se están muriendo. Esa es una petición de mínimos. Y para abordar realmente los trastornos alimentarios hay muchísimas más cosas que hacer, hay muchísimo más trabajo que hacer, pero es algo básico y es lo que todavía no se ha hecho. Porque sí es verdad, se han abierto 2 sitios donde le han puesto unidad de trastornos que no son referentes en absoluto, ya lo he dicho, porque si hay consultas externas y hospitales de día no pueden ser referentes para la población de Andalucía, pero las personas más graves o con suerte van a otra comunidad, como en el caso de mi hija, con muchísima suerte porque ha sido muy difícil que pueda ir allí o se quedan en su casa y ya sabemos el desenlace que pueden tener. Voy a intentar leer un par de párrafos, ¿vale? Porque me gustaría terminar de esta manera, porque lo relaciono pues, cuando estaba mi hija, ¿no? Con el estado de alarma, estábamos confinados y con la pandemia, lo que nos ha supuesto. No podría decir que bicho, qué parásito en relación al coste personal y familiar es más devastador para nosotros. Mi hija, su hermano y yo llevamos lidiando con este terrible monstruo 9 largos años. Esta carta la escribí en abril de 2020, hay que sumarle un año más a todo. Se ha llevado por delante no solo nuestra salud física, emocional y mental, sino nuestros sueños, nuestra vida. Ha sido un trabajo arduo, continuo, sin descanso, no solo para salvar la vida de mi hija, sino para que esa unidad fuera una realidad que diera respuesta al abandono asistencial padecido, que ha supuesto el agravamiento del cuadro de una anorexia nerviosa restrictiva. Acabo de cumplir 40 años, ayer cumplí 41, fue mi cumpleaños. Desde los 31 llevo padeciendo la impotencia y el sufrimiento de ver a mi hija infectada por un monstruo letal, la anorexia nerviosa. Desde entonces mi vida ha sido la de un soldado de guerra. Mi objetivo principal ha consistido en salvar a mi hija, no dejarla morir, ante las consecuencias devastadoras para el cuerpo y la mente de un gesto tan simple como demoledor, dejar de comer. Dejar de comer implica dejar de vivir. No creo que hagan falta más palabras para entender todo lo que ello implica. No podría contar las veces que mi hija ha ido ingresando, aparcada en cualquier habitación, siempre en disputa con un sistema sanitario que no quería o no sabía hacerse cargo de una anorexia grave. El jueves pasado tuvimos que pedir el alta voluntaria ante el riesgo de contagio en el hospital de Málaga. Nos echaron de la planta en la que estaba ingresada, aquella que iban a reformar para convertirla en la zona de ingresos de la nueva unidad. Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Desde el jueves estamos en casa los 3. Mi hija en una situación muy crítica, con sonda nasogástrica, con perfusión continua, control de glucemias constantes, más de una docena de medicamentos y lidiando con las obsesiones y ansiedad características de la enfermedad
que le piden que se arranque ese tubito que la tiene conectada a una máquina, que le proporciona el alimento para vivir. Ya lo ha hecho más de una vez. Me culpa por mantenerla así, cuando ella solo desea morir y terminar con ese horrible sufrimiento. El miedo me persigue continuamente. La incertidumbre que me ha acompañado tantos años alcanza dimensiones insoportables. ¿Qué ocurrirá si mi hija tiene una urgencia? ¿Cómo voy a exponerla a un contagio con desenlace fatal? ¿Cómo? Su sistema está inmunodeprimido. Será una cifra más de la estadística macabra en la que se ha convertido esta pandemia. Hoy, una vez más, vuelvo a escuchar esas palabras que me desarman. Mamá, no quiero vivir así, nunca me voy a curar. Cada vez me cuesta más disimular mi abatimiento, cada vez me cuesta más convencerme de que no va a ser así. Cuando seas libre, le digo, podrás darte cuenta de que la vida merece la pena. Ahora es ella la enfermedad la que habla por ti. No le hagas caso. En mi fuero interno las dudas me abrasan, me corroen las entrañas y siento un profundo vértigo. ¿Y si la enfermedad puede con ella? ¿Y si puede conmigo? Sin la ayuda necesaria no llega a tiempo. Usé el hashtag Abre la Puerta TCA en mi campaña. Quería concienciar la necesidad de que esas puertas a las que tantas veces hemos llamado se abrieran. Quería enviar un doble mensaje, porque nuestras puertas también deben ser abiertas para descubrir el horror que se esconde tras ellas. Leo a ratito en estos días un libro titulado ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político. Hace tan solo unas semanas descansaba sobre la cama del hospital. Ahora, por desgracia, su pregunta duele aún mucho más. Con esto finalizo. Muchas gracias.